Capítulo 1181. La habilidad de Tenjiwen. La crítica de Li Qiye apuñaló en el miedo más profundo de Tenjiwen. Estaba golpeando sin piedad la cicatriz de su ciudadela vid celestial. No somos basura, parásitos o alimañas de la vida ancestral. Al final, solo pudo pronunciar esta frase. Li Qiye lo miró despectivamente. En mi opinión, no hay mucha diferencia. ¿Qué son todos sino eso? Tus viejos decrépitos son todos unos charlatanes. Pruébalo entonces, actúen como descendientes reales para que la vida ancestral los vea. Tenjiwen respiró hondo y se inclinó para decir: Señor, siga esperando. La ciudadela le dará una respuesta dentro de 2 días. Dio media vuelta y se fue, la determinación era evidente en sus pasos firmes. Li Qiye sonrió y cerró los ojos por un momento de reposo sin preocuparse. En su mente, no importaba si el chico iba a pedir refuerzos o persuadir a los antepasados. Cuando el tiempo se acabara, él se llevaría la calabaza y haría lo que debe hacerse. Después de que Tenjiwen se fuera, la isla quedó en silencio, ningún discípulo vino a capturar a Li Qiye. Parecía que el joven no fue a decirle a los antepasados que lo capturaran. En la tarde del segundo día, Tenjiwen regresó apurado con una actitud demacrada, pero sus ojos eran brillantes y llenos de vitalidad. Respiró hondo y le dijo a Li Qiye: Señor, nuestros antepasados han aceptado el trato. Mientras puedas curar nuestra vida ancestral, la calabaza será tuya. Li Qiye miró al niño y sonrió antes de hablar. Parece que debo reevaluarlos. Estoy seguro de que no fue fácil convencer a esos vejestorios de tu ciudadela. Esto requiere una gran determinación. Esto es todo por el grupo del maestro. Tenjiwen suspiró sin ningún signo de complacencia. Solo he hecho lo que cualquier discípulo de la ciudadela debería hacer. Muy bien, si la ciudadela está bajo tu liderazgo en el futuro, sin duda será próspera. Li Qiye asintió. El joven permaneció humilde incluso después de ser alabado. Hizo una reverencia y preguntó: Señor, ¿puedo preguntar cuándo comenzará el tratamiento? En este momento. Li Qiye respondió rotundamente. El tiempo no espera a nadie. Es hora de terminar el negocio aquí ya que debo irme a otro lado. Esto sorprendió al joven. No esperaba que Li Qiye comenzara tan pronto. Se debe tener en cuenta que muchos alquimistas poderosos habían intentado curar esta calamidad en vano. Li Qiye le dijo: Dile a tus antepasados que se preparen. Iré al área prohibida para curar tu vida ancestral. El joven respiró hondo y fue a llevar a cabo el comando. Eventualmente, la ciudadela acordó que Li Qiye comenzara en cualquier momento. También le abrió el terreno prohibido. Muchos grandes sabios implementaron un sello incomparable en la tierra cerca de la vida ancestral. Sin su permiso, los extranjeros tendrían dificultades para moverse en esta área, y mucho menos lanzar un ataque. La respuesta y las acciones de la ciudadela fueron bastante rápidas esta vez. ¿Quién sabía qué hizo Tenjiwen para presionarlos? Poder hacerlo en solo 2 días fue impresionante para un joven como él. Por supuesto, a Li Qiye no le importarían esas cosas. Este era el asunto de la ciudadela, solo le importaba curar la vida ancestral y tomar la calabaza vid celestial. Cuando todo estuvo listo, Tenjiwen y el señor de la ciudadela llevaron a Li Qiye al terreno prohibido. De hecho, el chico solo fue capaz de persuadir exitosamente a los antepasados debido al apoyo de su maestro. De lo contrario, un joven como él tratando de convencer a esos antepasados habría sido mucho más difícil. Un par de momentos más tarde, se pararon justo afuera del terreno prohibido. Esta fue la ubicación más importante en toda la ciudadela. Tenía la cantidad más densa de energía terrenal. La leyenda dice que uno podía entrar en el mundo interior de la vida ancestral a través de este terreno prohibido, pero nadie había entrado desde la muerte del hijo del padre árbol. Muchos discípulos y antepasados se encontraban justo fuera del terreno prohibido en este momento. Eran personajes importantes del nivel protector y superiores. Algunos eran los ancianos supremos también. El tratamiento de la vida ancestral fue la mayor importancia para la ciudadela. Ya sea para estar vigilantes contra Li Qiye o miedo a los accidentes que ocurran durante el proceso, en resumen, las poderosas fuerzas de la ciudadela estaban aquí para hacer frente a cualquier circunstancia inesperada. Li Qiye solo le dio a esta multitud un vistazo rápido. Independientemente de sus preparativos, no le importaría matar a los que se interpusieran en su camino. Deténganlo. Cuando Li Qiye estaba a punto de entrar en el terreno prohibido, un grito sonó. Ao Yuzen se puso de pie. Esto hizo que Tenjiwen y el señor de la ciudadela arrugaran sus cejas. Habían llegado a un acuerdo unánime con respecto a este trato. No querían ninguna complicación que pudiera hacer que el acuerdo se torciera, por lo que tuvieron un mal presentimiento al levantarse.
Li Qiye la miró y preguntó perezosamente. ¿Qué pasa? Ella puso una apariencia seria cuando dijo fríamente. Debes entregar todas tus pertenencias fuera de los materiales necesarios para el proceso de curación. Otros artículos no están permitidos dentro del terreno prohibido. Teng Hiruen levantó la voz. Hermana menor, ¿qué estás haciendo? Ao Yuzen estaba causando problemas a propósito. No sabía cómo logró convencer a los ancestros antiguos en la secta, pero en este momento, su posición se había disparado y era una gran amenaza para ella. Por lo tanto, ella quería aprovechar esta oportunidad para detener a Li Qiye. Detener a Li Qiye era lo mismo que detener a Teng Hiruen. Antepasado, llegamos a un acuerdo sobre este asunto, así que ¿cuáles son estas complicaciones repentinas? El señor de la ciudadela también estaba descontento y miró al ancestro Ao. El ancestro Ao dijo lentamente. El trato y el acuerdo todavía no han cambiado, pero debemos ser cautelosos por la seguridad del árbol ancestral. Tu alquimista está aquí por nuestro tesoro, ¿quién se atreve a decir que no hará nada sospechoso en secreto? El señor de la ciudadela echó un vistazo a los otros antepasados más viejos y preguntó. Ancestros, ¿qué piensan? El alquimista Li todavía puede llevar objetos adentro, pero como medida preventiva, primero debemos pedirle que revise sus artículos. Un antiguo antepasado habló con un tono profundo. Todavía tenían mucho cuidado con Li Qiye. Después del comentario de Ao Yuzen, realmente tenían miedo de que Li Qiye hiciera algo con la vida ancestral. A pesar de estar molesto, el señor de la ciudadela y Teng Hiruen no tuvieron réplicas. El razonamiento fue bueno. A pesar de que no eran necesariamente cautelosos con Li Qiye, todavía no querían complicar el trato. De lo contrario, todos sus esfuerzos habrían sido en vano. ¿Lo escuchaste? Permítenos realizar una búsqueda de cuerpo completo, cada elemento tuyo debe ser revisado también con la aprobación de los antepasados más antiguos. Ao Yuzen se envalentonó. Li Qiye no se molestó en mirarla. Echó un vistazo a los viejos de la ciudadela y sonrió débilmente mientras sacudía la cabeza. Hay unos pocos miembros excelentes en este lugar, así que pensé que habrían cambios. Parece que, al final, siguen siendo solo un grupo de viejos estúpidos. ¡Qué decepción! Los antepasados más viejos no estaban contentos de escuchar este comentario desdeñoso. Mientras tanto, el maestro y el discípulo se volvieron amargos. Este asunto había empeorado repentinamente. Idiota ingenuo, ¿te atreves a avergonzar a nuestra ciudadela? Toma esto. Esta fue una oportunidad única, por lo que Ao Yuzen naturalmente no lo dejó pasar. Su palma apuntó a su cara. Sin embargo, antes de que esta bofetada pudiera llegar a Li Qiye, su mano fue repentinamente agarrada por él. Él la miró directamente a la cara y sonrió. ¿Una idiota como tú se atreve a gritar frente a mí? ¿No conoces la diferencia entre la vida y la muerte? Crack. Crack. Él aplastó su esbelto brazo blanco como el jade incluso antes de terminar su frase. ¡Ayuda! Ella gritó por ayuda. Su reacción fue demasiado lenta, la mano derecha de Li Qiye ya estaba agarrando su lechoso cuello pálido. Él fue demasiado rápido. Incluso los antepasados aquí tuvieron dificultades para verlo moverse. Antes de que lo supieran, ya la había levantado en el aire por el cuello. Capítulo 1182. Matando sin piedad. Solo le tomó un solo parpadeo aplastar su muñeca y luego agarrar su cuello, era demasiado tarde para que alguien siquiera intentara salvarla. No tanto Teng Hiruen como el señor de la ciudadela fueron sacudidos con expresiones de asombro. ¡Sálvenme, sálvenme! Su cara se puso roja debido a la falta de oxígeno. Joven, ¿qué estás haciendo? El ancestro Ao estaba conmocionado. Muy rápidamente, los discípulos de la ciudadela rodearon por completo a Li Qiye. Fuera de unos pocos ancestros de la rama Ao, muchos ancianos de la ciudadela también estaban presentes. Li Qiye mantuvo su control y fríamente miró al grupo antes de declarar despreocupadamente. ¿Todavía quieren jugar? Intenten detenerme y le aplastaré la cabeza. Espera, hablemos primero. El señor de la ciudadela estaba sudando. Rápidamente intervino. Señor, podemos discutir esto lentamente otra vez. Solo suelta a mi sobrina primero. Señor, aún podemos hablar de ello. Teng Hiruen también estaba bastante asustado y rápidamente le dijo a Li Qiye. No hay necesidad de arruinar la atmósfera amistosa. Fue solo un malentendido. Li Qiye declaró perezosamente. No hay nada de qué hablar. O bien hazte a un lado y no me molestes o les cortaré a todos la cabeza. En solo un momento, las expresiones de todos se volvieron bastante feas. Esto ya no se trataba de la competencia interna. El flagrante desprecio de Li Qiye había humillado y antagonizado a toda la ciudadela. No hay nada que discutir ahora. El ancestro Ao dijo fríamente.
Suelta a Yuzen ahora mismo y ríndete antes de que arriesgues tu propia vida. ¿Solo con ustedes? Lee Qiye respondió despectivamente. Solo un grupo de maricas, no lo suficiente como para ser siquiera un aperitivo. El señor de la ciudadela estaba sin palabras. Él ya no podía mediar, así que dijo con una expresión amarga. Mi pequeño ancestro, simplemente deja al aire y puedo garantizar tu seguridad. Ten Hiruen no tenía palabras para decir. Se suponía que el trato sería sencillo, pero miren las cosas ahora. Solo una palabra de discordia podría hacer que la sangre salpicara cada 3 pasos. En este momento, todos los expertos y ancestros de la ciudadela estaban mirando a Lee Qiye. Estaba provocando completamente el prestigio y la autoridad de su ciudadela. Si no le enseñaran una lección a esta persona ignorante, la gente pensaría que su ciudadela era fácil de intimidar. Joven, eres demasiado arrogante. Deja ir a Yuzen o terminaremos con tu vida de perro. Incluso aquellos que no eran parte de la rama AO estaban gritando, incapaces de contener su ira. Si no fuera porque ella era una rehén, ya se habrían abalanzado hacia adelante y lo habrían cortado en incontables piezas. Lee, ¡Escucha! incluso un dios rey moriría si vinieran a nuestra ciudadela. Con tantos antepasados que la respaldaban, Ao Yuzen se volvió más valiente a pesar de estar en sus garras. Ella luchó por respirar antes de gritar. Solo déjame ir. Rompe tus propios brazos y piernas y termina tu cultivación, entonces evitaremos tu crack. Era una escena familiar. Antes de que ella pudiera terminar, él había aplastado su cuello. Ni siquiera tuvo la oportunidad de gritar ya que la muerte llegó demasiado rápido. Todos se quedaron estupefactos. En medio del cerco, todavía se atrevió a matar a su única rehén. Esto fue lo mismo que cortar su único camino de retirada. Ninguna persona sensata en esta situación mataría a su único rehén. Esto realmente sorprendió a todos los expertos e incluso al ancestro Ao. No, Ten Hiruen estaba completamente asustado. Dedicó esfuerzos minuciosos para convencer a los antepasados de que aceptaran este trato. Pero ahora, todo se había convertido en humo. Incomparablemente estúpida, amenazando con romperme los brazos y las piernas, así como paralizar mi cultivo en esta situación. Lee Qiye ni siquiera pestañeó. Él arrojó su cuerpo a un lado como basura. Pequeño animal, voy a moler tus huesos en polvo. El rugido del ancestro Ao resonó en las nubes. Desató una palma capaz de cortar las mareas y dividir el océano. ¡Bang! Lee Qiye se mantuvo impávido. Con una pose tiránica, lanzó un golpe directo, un puño que podría romper el pasado. Era un puño silencioso que no creaba vendavales o mostraba un impulso dominante. Uno podría escuchar algo fracturarse. El brazo del ancestro Ao se hizo añicos después de recibir este puño. Tuvo que retroceder varios pasos mientras escupía sangre. Esto sorprendió a todos los presentes, obligándolos a respirar profundamente para calmarse. El ancestro Ao todavía era un gran personaje en la ciudadela, pero no era rival para Lee Qiye. Los antepasados se volvieron cautos de inmediato. Sacaron sus armas y comenzaron a rodearlo. Los otros expertos abandonaron el campo de batalla al instante para dejar espacio a sus antepasados. Este nivel de batalla no era algo en lo que los jóvenes pudieran participar. Solo se entrometerían en el camino. El señor de la ciudadela estaba completamente estupefacto. Pensó que el aspecto normal de Lee Qiye era solo un alquimista, no esperaba que fuera tan desafiante al cielo. Ten Hiruen no podía hablar en absoluto. Esto se había salido fuera de su control. Depende de los antepasados decidir ahora. Se había preguntado qué tan poderoso era Lee Qiye, pero esto seguía siendo un misterio hasta ahora. Finalmente obtuvo un concepto general de cuán fuerte era el tipo. Un zumbido resonó cuando el brazo destrozado del ancestro Ao se recuperó rápidamente. Sin embargo, él estaba en un frenesí. Ser gravemente herido por un joven fue realmente una desgracia en sus ojos. Con una expresión torcida, sacó su verdadera arma y dijo fríamente: pequeño animal, si nuestra ciudadela no pela tu piel, corta tus tendones y bebe tu sangre, no necesitaremos permanecer en el mundo espiritual celestial por más tiempo. Otro antepasado le gritó: joven, no es demasiado tarde para rendirte. Lee Qiye se burló de los expertos y dijo: ¿rendirme? En mi opinión, todos ustedes son meros insectos. Puedo aplastarlos a todos con un solo pisotón. Tonto ingenuo, todavía fanfarroneando ante la muerte. El ancestro Ao gritó: hermanos, ¿qué estamos esperando? Vamos a cortar a este pequeño animal. XSHHH. La sangre salpicó por todas partes. Antes de que el ancestro pudiera terminar sus palabras, una rama de árbol surgió de la nada y le atravesó el cráneo.
Sus ojos se dilataron por la confusión sobre su repentina muerte. Los espectadores estaban estupefactos por esta escena. Para su sorpresa, una larga enredadera estaba envuelta alrededor del brazo de Li Qiye. Esta vid realmente creció a partir del cuerpo de su vida ancestral. Los ancianos audiblemente jadearon después de ver este repentino desarrollo. Se pusieron pálidos y retrocedieron mientras miraban a Li Qiye con incredulidad. Una vid que crecía de su árbol ancestral en realidad mató al ancestro Ao. ¿Cómo podría suceder tal cosa? En su ciudadela, la vida ancestral no era solo su progenitora, sino también su guardián divino que los había protegido durante generaciones. Pero hoy, en lugar de matar al enemigo, mató a un antepasado de su ciudad. Si tal cosa se extendiera, nadie lo creería. Esto ya era inconcebible, incluso cuando lo presenciaron en persona. Un antepasado murmuró con asombro. Arte malvado, este es definitivamente un arte malvado. Esta fue la única explicación que se les ocurrió. Li Qiye usó alguna brujería extraña y malvada para controlar la vida ancestral y matar al ancestro Ao. Un antepasado asustado gritó. Cultiva un arte malvado. No podemos dejarlo vivir más, mátenlo a toda costa. Mátenlo. El resto de los antepasados presentes gritaron y desataron sus armas para matar a Li Qiye. No les importaría pagar ningún precio para evitar que Li Qiye salga vivo de la ciudadela. De lo contrario, sin duda se convertiría en una gran amenaza en el futuro. Un montón de tontos. Li Qiye fríamente los miró y simplemente volteó la palma de su mano, sin molestarse en darles otra mirada. Una gran hoja que crecía desde la vid se disparó repentinamente. ¡Bum! 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 Las armas que atacaban a Li Qiye se hicieron añicos ante esta hoja. Con otro fuerte estallido, la hoja barrió a los antepasados, enviándolos a volar mientras brotaba sangre. Capítulo 1183. Progenitor girasol. Splash. Se produjo una serie de salpicaduras. Todos los ancestros cayeron al océano. Esta escena fue demasiado impactante. Los expertos aquí no pudieron recuperar la compostura. Tanto Ten Hirwen como el señor de la ciudadela estaban boquiabiertos por el miedo. Esto fue simplemente un cuento legendario. En esta fracción de segundo, de repente pensaron en la posibilidad de que su árbol ancestral pudiera ser controlado por Li Qiye. Sin embargo, eso sería absurdo. Incluso sus propios ancestros no podían controlar la vid, y mucho menos un forastero. Si este fuera realmente el caso, entonces la única explicación plausible era que Li Qiye tenía un arte demoníaco. ¿Alguien más quiere interponerse en mi camino? Las ramas de la vida ancestral comenzaron a reunirse detrás de Li Qiye. Los expertos aquí estaban horrorizados, por decirlo menos. Nunca antes habían visto un arte tan demoníaco. Estaba más allá de su imaginación. Finalmente, los expertos se miraron unos a otros. Continuaron reuniéndose lentamente alrededor de Li Qiye hasta el punto de ni siquiera dejarían pasar una sola gota de agua. Naturalmente, tenían bastante miedo. Incluso sus ancestros fueron lanzados al horizonte como moscas, y no eran tan fuertes como ellos. Sin embargo, dejar ir a Li Qiye o retirarse no eran opciones que pudieran tomar. Lo consideraron una amenaza demasiado grande para dejarlo salir vivo hoy. Li Qiye sonrió a estos expertos. Un poco idiotas, pero aún bastante valientes. Atreverse a venir a pesar de conocer la disparidad. Controlador de la vid. Una fuerte explosión vino de una cueva junto con una voz. Aunque esta voz era muy tranquila, todos podían escucharla con claridad. Un anciano salió del terreno prohibido. Para ser exactos, era un árbol de girasol. Era mucho más alto que un adulto. Además, los girasoles en el árbol estaban floreciendo en grandes tamaños. Había una cara de un viejo en el girasol del centro. Salió del suelo prohibido sin exudar energía sanguínea. Sin embargo, dio la sensación de que un simple movimiento de su palma podría causar el colapso del mundo. Una forma ancestral. Ten Hirwen murmuró después de ver la forma de este girasol. La forma ancestral era un método para obtener atavismo para los Treants. Muchos dentro de esta raza cultivarían una forma humana y se convertirían en poderosas existencias. Sin embargo, esto no significa que una forma humanoide era más poderosa. De hecho, fue precisamente lo contrario. Un Treant humanoide no era tan poderoso como una forma ancestral porque esta forma atávica les permitía controlar el poder del origen más fuerte. Sin embargo, a pesar de los grandes beneficios, había una debilidad fatal en la forma ancestral. No había forma de transmitir su linaje si mantenían esta forma, independientemente de lo poderosos y desafiantes que pudieran ser. Eventualmente, su legado terminaría.
Solo aquellos con un cuerpo de carne y hueso podrían reproducirse y extender su linaje a futuros descendientes. Debido a esto, la mayoría de los Treant se cultivarían en forma humana. Muy pocos estaban dispuestos a mantener la forma ancestral. Después de todo, todos querían transmitir su legado. Ser fuerte no tenía sentido si significaba que uno perdería la capacidad de reproducirse y transmitir su legado. El señor de la ciudadela regresó de su sorpresa y murmuró después de ver este girasol. Progenitor girasol. Un experto estaba extasiado y murmuró. Es el progenitor, nuestro progenitor ha vuelto. Entonces resultó que este gran girasol era el progenitor girasol. Era el ancestro más poderoso y antiguo de la ciudadela. Su apariencia era algo rara. Incluso el señor de la ciudadela solo lo había visto una vez en su vida, y esto fue a una edad muy temprana. En este momento, este ancestro tampoco podía creerlo. Miró intensamente a Likille y las ramas de vid detrás de él mientras sentía que esto era un sueño. A medida que el progenitor se acercaba, los expertos que rodeaban a Likille abrieron paso. De hecho, finalmente podían respirar tranquilos. Nadie podría oponerse a él, ni siquiera el arte demoníaco de Likille, incluso si fuera más fuerte. El progenitor no tenía mucha confianza cuando le preguntó a Likille. ¿Tú, puedes realmente manipularla? ¿Eres un controlador de la vid? Echó un vistazo al girasol y sonrió. Viejo, pruébame y mira. Estaré encantado de mostrar este poder majestuoso e invencible. Tenjiruen entró en pánico después de escuchar la respuesta de Likille. Durante millones de años, nadie se había atrevido a ser irrespetuoso con el progenitor. Los ojos del girasol comenzaron a brillar como la luz de una estrella floreciente. En una fracción de segundo, sacudió su brazo y espacio aislado como si quisiera desterrar a Likille. ¡Bang! Pero antes de que el destierro pudiera surtir efecto, el espacio cercano se hizo añicos. Con otro golpe, el progenitor fue empujado hacia atrás dentro del enorme árbol de vid. Las ramas de la vid se unieron para formar una mano divina que se enroscó alrededor del cuello del progenitor. Todo su cuerpo estaba apoyado contra la vid, reprimiéndolo instantáneamente. De ninguna manera. El señor de la ciudadela y todos los demás estaban horrorizados. No era una exageración decir que casi mojaron sus pantalones por el miedo. Incluso su invencible progenitor girasol fue reprimido, entonces, ¿cómo podrían no palidecer de miedo? Todos los expertos sintieron desesperación, no quedaba nadie para oponerse a Likille fuera de su vida ancestral. A pesar de esto, todavía se reunieron para tratar de detener a Likille una vez más. Debían enfrentarlo a pesar de saber que no eran su rival. En solo un momento, tanto Tenjiruen como el señor de la ciudadela se sintieron sofocados. En sus mentes, nadie debería ser capaz de detener al progenitor en los tiempos actuales, sin embargo, se quedó inmóvil, esto era demasiado aterrador. El progenitor empujado contra la enredadera levantó ambas manos y rápidamente dijo. Espera, no tengo malicia, solo fue una prueba. Likille lo miró, luego las ramas en forma de la mano divina se aflojaron para dejarlo ir. Se convirtió de nuevo en ramas de vid que se cernían detrás de Likille. ¿Realmente eres un controlador de la vid? El sorprendido girasol no podía creerlo a pesar de haberlo confirmado. Finalmente respiró hondo y preguntó mientras miraba a Likille. ¿Es tu linaje de nuestra ciudadela? Likille se rió en respuesta. Viejo, estás pensando demasiado. Mi linaje es el más puro de la raza humana. No soy descendiente de tu vida ancestral y definitivamente no tengo nada que ver con tu ciudadela. ¡Qué inconcebible! El progenitor miró cuidadosamente a Likille y confirmó que, de hecho, no tenía ni una pizca del linaje de la ciudadela. Continuó. Aparte del único hijo biológico del padre árbol, nadie más ha aparecido en todas estas generaciones que pueda comunicarse con él. Nadie, aparte de su hijo, ha podido convertirse en un controlador de la vid, pero un extraño como tú puede controlarla. Aquí, sus ojos brillaron con una revelación. Podría ser que la vida ancestral te haya elegido para convertirte en el controlador de la vid de nuestra ciudadela. Tu imaginación es demasiado grande. Con una sonrisa, Likille agitó su manga para interrumpirlo. No soy tu guardián divino ni un controlador de la vid, solo soy alguien que está enseñando una lección a este grupo de descendientes tontos en lugar de la vid. Likille, naturalmente, no era el llamado controlador de la vid. Él usó el árbol miríada de eras para comunicarse con la vida ancestral. Aunque la vid en sí no tenía sensibilidad, su instinto todavía estaba allí y permitió a Likille usar su poder. El progenitor dijo con emoción. Independientemente, aún puedes controlar todo aquí, por lo que eres un controlador de la vid. Solo aquellos con el permiso de la vida ancestral podrán usar su poder.
Estás hablando demasiado sin sentido, pero una cosa es verdad. Li Qiye sonrió. De hecho, puedo controlar el poder de la vida ancestral. Capítulo 1184. Controlador de la vid. A pesar de la negación de Li Qiye de ser un controlador de la vid, el progenitor girasol todavía estaba muy emocionado. Después de tantos años, finalmente, hemos esperado lo suficiente para que aparezca un controlador de la vid. Seremos capaces de ascender en esta generación. Viejo, estás pensando demasiado. Li Qiye volvió a interrumpir al progenitor y habló de una manera despreocupada. Esta cosa del controlador de la vida o el ascenso de la ciudadela, no tengo ningún interés en esto. Solo estoy aquí para hacer un trato. A pesar de la falta de interés de Li Qiye, el progenitor continuó con algunas ilusiones. Gritó a los expertos y dijo, ¿qué están esperando? Vengan a saludar a su venerable controlador de la vid. Su voluntad es la voluntad de la vida ancestral. En su mente, esta era una oportunidad única de esta generación. Este era un controlador de la vid. Si pudiera mantener al chico aquí, su habilidad sería invaluable para su ciudadela. Los expertos aquí se sintieron bastante confundidos, pero después de pensar cuidadosamente las cosas, tenía un poco de sentido. A pesar de que Li Qiye era un extraño, claramente ha sido aceptado por la vida ancestral. Ahora, incluso el progenitor había reconocido la identidad de Li Qiye. Esto significaba que Li Qiye había ganado la voluntad de la vida ancestral. Los expertos se adelantaron para inclinarse hacia Li Qiye. Este cambio repentino fue como un sueño. Hace unos momentos, quedaron atrapados en una lucha a muerte contra Li Qiye, pero ahora se había convertido en el representante de la vida ancestral. Regresen y hagan una reflexión personal. Hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se deben hacer. Al final, el progenitor les gritó a los expertos de la ciudadela antes de ahuyentarlos. Finalmente, los únicos jóvenes que quedaban eran el señor de la ciudadela y Teng Hiwen. Controlador de la vid, ya que ya estás aquí, quédate en nuestra ciudadela. Hay muchos jóvenes que requieren tu guía. El progenitor girasol sonrió brillantemente. Li Qiye no estaba interesado en ser eso. Volvió a detener al progenitor. No me molestaré con este tipo de trabajo arduo. Mi tiempo es limitado, solo soy responsable de curar la vida ancestral. Después de tomar la calabaza, no tendré nada que ver con este lugar. El progenitor no pudo encontrar una excusa para rechazar su negativa. Solo podía sonreír con ironía. Está bien, nos centraremos en la vida ancestral. Era alguien que entendía la lógica de que una persona impaciente no debería comer tofu caliente. Sería problemático presionar demasiado a Li Qiye. Condujo a Li Qiye al terreno prohibido. Mientras tanto, el dúo maestro-discípulo finalmente recuperó la compostura y los siguió rápidamente. Incluso en sus sueños más salvajes, ninguno de ellos podría haber esperado el cambio de corriente. Después de que Li Qiye mató a Ao Yuzen, sabían que el trato había terminado y que, en última instancia, no podían escapar ilesos. Incluso si su ciudadela fuera lo suficientemente fuerte como para atrapar a Li Qiye, los dos seguirían siendo responsables de este desastre. Pero al final, Li Qiye tenía el control total de la situación. En este momento, Teng Hiwen finalmente entendió por qué Li Qiye tenía tanta confianza en forzar esta transacción. Ahora se dio cuenta del as de Li Qiye y de dónde provenía su confianza. El grupo vio un paisaje majestuoso con picos que se elevan hasta la cúpula del cielo. Las hojas de la vid giraban en lo alto. Este lugar realmente daba la sensación de ser un reino de hadas. Estas protuberancias con frondosos árboles y ríos que fluían, así como la enredadera gigantesca que se eleva hacia el cielo, harían que los ignorantes creyeran que se habían perdido en un prístino Edén. La energía terrenal era abundante. Por supuesto, también existía la fuerza de la vida proveniente de la vida ancestral. Esta fue la ubicación más importante en la ciudad de la vid celestial, de ahí su exuberancia. Definitivamente era una tierra sagrada para el cultivo, pero no cualquiera era elegible para entrenar en este lugar. Finalmente, el progenitor llevó a Li Qiye al pico más alto de esta área. Una enredadera caía del cielo. Era bastante gruesa y se parecía a los pilares de jade. Emitió un leve brillo como si fuera la vena verde de los cielos. Esta vista haría que la gente recordara cierta leyenda. Cuando un cultivador muere y se convierte en un inmortal, su cuerpo también se convertiría en jade. Esta rama de vid era terriblemente similar a esta leyenda, por lo que hizo que la gente imaginara la escena del padre árbol vid celestial encontrando su final y convirtiéndose en este árbol. El final atávico del padre árbol para regresar a la tierra, es una vista increíble. Li Qiye miró esta enredadera y dijo.
Durante ese gran momento, el cielo y la tierra cambiarían con imágenes maravillosas a medida que el padre árbol asciende a una forma de jade. Tenjiruen y el señor de la ciudadela se sorprendieron porque no habían oído hablar de esta descripción antes. El progenitor elogió. Mi señor, tienes un gran conocimiento, digno de admiración y asombro. Cuando el padre árbol regresó a la tierra, esas imágenes estaban realmente presentes. Likille le dirigió una mirada despectiva al progenitor. No se apresure a alabarme, estoy a punto de ser franco. Después de que el padre árbol regresó a la tierra, debería haber habido 2 de estos pilares de jade, pero ahora solo hay uno e incluso está a punto de desaparecer. Todo ha sido arruinado por las manos de sus descendientes no filiales. El progenitor tosió torpemente después de escuchar esto mientras el dúo se mantuvo en silencio sin atreverse a decirle una palabra. En la ciudadela, ¿quién se atrevería a hablar así ante él? Pero en este momento, estaba siendo regañado por Likille como un joven. No había forma de que pudieran agregar sus propios comentarios en esta circunstancia. De los 2 pilares de jade en aquel entonces, uno dio fruto a la calabaza vid celestial. Más tarde, cuando el emperador inmortal Busi colapsó, mi hermano mayor quería dar todo de sí y trató de robar la voluntad del cielo para que otra fruta pudiera llegar a nacer. El progenitor girasol se lamentó en este punto con un suave suspiro. En aquel entonces, no solo fracasaron en su intento, sino que también sufrieron graves pérdidas. No todo irá según los planes en este mundo. Solo se puede decir que ustedes, viejos decrépitos, eran demasiado codiciosos para querer otra calabaza. ¿Estaban todos tratando de exprimir su vida ancestral hasta secarla? Likille se burló. El progenitor se frotó las palmas de las manos mientras mostraba una sonrisa incómoda. Debido a eso, mis hermanos mayores también querían verter las esencias de la voluntad del cielo en la tierra ancestral para revitalizar al ancestro. Todos ustedes eran demasiado audaces, codiciosos y locos. Likille resopló. Un padre árbol de la raza Treant que regresa a la tierra y echa raíces para vivir ya es un acto contra del cielo, pero ustedes trataron de robar sus esencias. ¿Qué era esto sino estar cortejando a la muerte? El progenitor respondió impotente. Nadie sabía que tal cosa sucedería en ese entonces. Ya era demasiado tarde una vez que nos dimos cuenta. El otro pilar de jade fue destruido mientras los cielos desataron su ira sobre nosotros. Likille dijo fríamente. La codicia es una cosa, pero no entender sus propios límites hasta este punto, por supuesto, los cielos enviarían su castigo. Si hubieran tenido a un emperador inmortal supervisando las cosas, entonces podría haber sido una lucha exitosa. Sin embargo, confiando solo en sus viejos huesos, ya era muy afortunado que los cielos malvados no hicieran cenizas tu ciudadela. El progenitor suspiró nuevamente. Varios de sus hermanos mayores murieron miserablemente durante este desastre, sin mencionar la calamidad que dejó en su vida ancestral. Mientras tanto, el dúo escuchó en silencio. Aunque el señor de la ciudadela sabía mucho, esta era la primera vez que oía hablar de los detalles del pasado. Mientras miraba el pilar de jade que se parecía a un tendón de los cielos, Likille ordenó al señor, sube allí y rómpelo. ¿Romperlo? El señor sintió que sus piernas se debilitaban repentinamente y pensó que había escuchado mal. Este pilar de jade era extremadamente significativo para su ciudadela. Romperlo era equivalente a destrozar su propio tesoro. ¿Romperlo? Incluso el progenitor se veía estupefacto. Miró a Likille con incredulidad y dijo, este es el único que queda, si lo rompes ahora. Likille respondió despectivamente, rómpelo y lo entenderás. El señor de la ciudadela miró al progenitor. No se atrevió a hacer tal cosa. El progenitor respiró hondo y ordenó, rómpelo. Si su señoría lo ordena, debe ser correcto. El señor de la ciudadela respiró hondo y luego voló hacia el cielo con un enorme martillo en sus manos. Sus 2 manos temblaban en este momento. Con un golpe, él personalmente estaría destruyendo el tesoro más preciado de la ciudadela vid celestial. Quizás incluso se convertiría en un pecador de su secta. Capítulo 1185. La calamidad faltante. Finalmente, respiró hondo mientras apretaba el enorme martillo. Apretó los dientes y se decidió antes de golpearlo sin piedad. Clink. Con un fuerte sonido, el pilar de jade se hizo añicos en un golpe como si estuviera hecho de vidrio. Innumerables fragmentos cayeron del cielo como polvo. El señor de la ciudadela y el progenitor girasol gritaron. Imposible. Ambos estaban horrorizados y perdidos en la incredulidad. El señor de la ciudadela miró con desconcierto su martillo, ya que no esperaba destruir el pilar de jade de un solo golpe. Se preguntó si su martillo siempre había sido tan fuerte. ¿Y qué? Esto no puede ser.
El sello todavía está aquí con el pilar de jade sobreviviente, pero ¿por qué está completamente intacto? El progenitor girasol estaba abrumado por la conmoción. En cuanto a Teng Huen, se quedó allí luciendo tonto porque no sabía lo que estaba sucediendo. Nunca había estado aquí antes, así que no tenía idea de este sello o la calamidad. ¿Dónde está la calamidad? No está aquí. El progenitor barrió toda la ciudadela con su intención divina, pero no había rastro de ello. Oh no, maldita sea. Al final, incluso alguien en una posición alta como el progenitor maldijo vulgarmente. Pensó en una posibilidad. Joder, no me digas, la calamidad ha invadido en secreto la vida ancestral. Su alma dejó su cuerpo cuando se le ocurrió esta conjetura y sintió que sus rodillas cedían. La vida ancestral ha sido invadida, el señor de la ciudadela tuvo la misma reacción después de escuchar a su progenitor. El martillo en sus manos cayó directamente al suelo. Eso es, imposible, el señor estaba estupefacto. Hasta ahora, todos los ancestros e incluso el progenitor girasol estaban seguros de haber sellado la calamidad dentro del sello. Y que solo era que no tenían forma de destruirla. Debido a esto, siempre habían tenido confianza. La calamidad sellada no podía causar ningún daño. Era solo un poco problemático que no pudieran destruirla. El sello les dio confianza y la ilusión de tener tiempo suficiente para encontrar al alquimista adecuado para deshacerse de ella de una vez por todas. Se ha ido, el angustiado progenitor cayó al suelo. En este momento, sabía a dónde se había ido y lo que tendrían que enfrentar. Estaba asustado y fuera de su mente simplemente imaginándolo. Nadie podría revertir este desastre. El señor de la ciudadela también pensó en la inminente desaparición de la vid. Estaba aturdido mientras le temblaban las piernas. ¿Es tan grave? Teng Huen no sabía las implicaciones de la calamidad que escapó del sello, por lo que tuvo que preguntar después de ver a sus superiores actuar de esta manera. Muy serio. El progenitor se calmó y se levantó para respirar profundamente. Un desastre se avecina sobre nuestras cabezas. En solo 2 generaciones, nuestra ciudadela podría convertirse en cenizas. En solo 2 generaciones. Teng Huen estaba conmocionado. Esta línea de tiempo se sintió demasiado corta cuando se acercaba un verdadero desastre. El progenitor miró los fragmentos rotos de jade que no contenían nada. Todavía estaba tan sorprendido como antes. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? El sello está intacto, por lo que nuestra ciudadela no fue notificada. ¿Cómo pudo haber escapado? Tienes que entender qué es esto. Li Qiye dijo rotundamente. Todos ustedes querían robarle al cielo villano, ¿creen que el castigo que trajeron sería tan fácil de sellar? Si es bastardo fuera tratado tan fácilmente, ya no serían los cielos villanos. Si fuera tan fácil oponerse a él, habría más de un emperador inmortal en cada generación. Teng Huen miró hacia Li Qiye. Señor, ¿puede curarlo? En este momento, Li Qiye era la única esperanza para su ciudadela. El progenitor girasol sonrió con ironía y dijo. Ya no se trata de curarla. La calamidad ha huido al cuerpo de la vida ancestral e incluso podría haber echado raíces en el interior. Tenemos que ir allí y eliminarlo en la fuente, pero eso podría significar desarraigar toda la vid. El corazón de Teng Huen se aceleró después de escuchar esto. No esperaba que el problema fuera tan grave. Antes de esto, Li Qiye había dicho que su vida ancestral no tenía mucho más tiempo de vida. Era escéptico en ese entonces y sentía que solo era una amenaza. ¿Quién hubiera pensado que era la verdad? El problema real es que no podemos ingresar, nadie ha podido hacerlo durante muchas generaciones. El señor de la ciudadela estaba casi paralizado en el suelo. Esta noticia fue completamente devastadora para la ciudadela. Los tomó por sorpresa como un trueno en un cielo despejado. No, una persona pudo entrar. El progenitor explicó. El progenitor supremo pudo hacerlo. Era el único hijo del árbol ancestral. No solo era un controlador de vid, sino que también heredó el linaje. Teng Huen tuvo que preguntarle a Li Qiye. Señor, ¿usted también es un controlador de la vid? ¿Puede entrar? Li Qiye los miró y sonrió. En este momento, siento que solo la calabaza vid celestial es un precio demasiado bajo. El progenitor inmediatamente miró a Li Qiye. Mi señor, ¿qué quieres? Solo di la palabra y nuestra ciudadela lo hará posible. Sintió que Li Qiye realmente podría curar la vid en este momento. El señor de la ciudadela agregó. Sí, por favor. Cualquier cosa estará bien. Si esto fuera antes, no estarían tan ansiosos ya que pensaban que el tiempo estaba de su lado. Pero ahora, con los nuevos hallazgos sobre la calamidad, finalmente entendieron lo insignificantes que eran.
Todos y cada uno de los discípulos de la ciudadela estarían dispuestos a proteger la vida ancestral sin importar el precio. Li Qiye miró al progenitor y entrecerró los ojos ligeramente. Si quisiera otras cosas de tu ciudadela, ¿tendría que esperar hasta ahora? Ya llegué a un acuerdo con tu vida ancestral, solo la calabaza será suficiente. El resto del grupo se emocionó bastante después de escuchar esto. Tengan en cuenta que independientemente de lo que Li Qiye quisiera, la ciudadela tendría que dárselo. Sin embargo, solo quería la calabaza al final. Mi señor, la ciudadela recordará por siempre tu amabilidad. Si alguna vez nos necesita en el futuro, simplemente envíe el comando. Nuestra ciudadela responderá a su llamada y atravesará el fuego sin dudarlo. El progenitor se arrodilló en el suelo e hizo una promesa solemne. El señor de la ciudadela y Teng Hiruen también se postraron. En sus mentes, tendrían una deuda con Li Qiye, una que era más alta que el cielo y más profunda que el mar. Vamos. Li Qiye los miró antes de darse la vuelta y alejarse. El progenitor se calmó e inmediatamente lo siguió. El grupo finalmente llegó ante una montaña. Li Qiye presionó lentamente su mano contra su pared rocosa. Con un zumbido, las ramas de la vid perforaron el suelo fangoso. Las ramas de vid parecidas a serpientes deambularon instantáneamente por todo el acantilado. En un corto período de tiempo, entretejieron una puerta en su superficie. El progenitor girasol murmuró después de ver esto. El portal hacia el mundo interior de la vida ancestral está aquí. Durante millones de años, solo el hijo de la vida ancestral pudo entrar en este mundo interior. Li Qiye entró con el resto del grupo corriendo tras él. La escena en el interior fue una revelación incluso para el progenitor ya que esta fue su primera visita. El dúo maestro y discípulo también se sorprendieron después de ver las ramas que parecían dragones. Esto realmente les hizo comprender lo invencible que era su padre árbol. Teng Hiruen finalmente preguntó después de calmarse. ¿Pueden los cultivadores residir en este mundo? Li Qiye sonrió. ¿Por qué debería permitirle a sus descendientes quedarse en este lugar? Para que puedan extraer la inmensa vitalidad dentro también. Aspirar todas las esencias de las profundidades de la tierra. La razón por la cual un árbol ancestral puede vivir tanto tiempo se debe a la fuerza vital y las esencias de este mundo que circulan por sus raíces sin descanso. La pérdida en este proceso es muy mínima. De lo contrario, los árboles no durarían más de 2 generaciones. Sintió que la respuesta de Li Qiye era muy razonable. Si se permitiera a las generaciones futuras en este mundo, refinarían estas energías como suyas. Después de un tiempo, exprimirían su árbol ancestral hasta secarlo. Él entendió por qué no se les permitía entrar tampoco. Esta fue otra medida defensiva. Capítulo 1186. Calamidad. Dentro de la vida había un vasto mundo de raíces gigantescas y circulares. Algunas se elevaron hacia el cielo para alcanzar las nubes. Cascadas descendían con pilas de lodo tan altas como montañas. Algunas raíces verdes intrincadamente retorcidas parecían monstruos gigantescos. Deslumbrantes destellos brillaban en todo el cielo, como si muchas estrellas colgaran allí. Si hubiera una diferencia entre los mundos internos del árbol pavo real y el árbol vid celestial, sería que las raíces aquí eran mucho más poderosas y llenas de vida. Las estrellas también fueron más brillantes. Teng Hiruen notó la luz de las estrellas y preguntó, ¿son estrellas? El progenitor girasol y el señor de la ciudadela levantaron sus cabezas también ya que no sabían la respuesta. Esas son estrellas de edad. Li Qiye las miró y explicó. El oscurecimiento de estas estrellas de edad significa el momento de marchitarse. Es como los anillos de vida de un árbol que significan cuánto tiempo ha dejado el árbol para vivir. Teng Hiruen continuó observando el cielo. Había demasiadas estrellas hasta el punto de que eran innumerables. Sin embargo, no fue difícil encontrar que algunas de ellas eran significativamente más oscuras que sus pares. Teng Hiruen dio un suspiro de alivio después de ver las innumerables estrellas. El antepasado y el señor de la ciudadela se sentían de la misma manera. Las abundantes estrellas significaban que su vida ancestral aún tenía una larga vida útil, siempre y cuando Li Qiye se hiciera cargo de la calamidad. Después de una larga búsqueda, finalmente encontró la raíz principal. Era enorme y gruesa. Pararse ante ella era lo mismo que pararse frente a un acantilado. Se puso de pie en una posición particular para mirar por encima de todo antes de hablar. Aquí mismo. El resto del grupo miró para encontrar un pequeño agujero. Dentro había una brizna de hierba de unos 3 centímetros de alto. No había nada que justificara ninguna atención. Era de color verde claro con un tono blanco debido a la falta de luz solar.
Sin embargo, después de una inspección más cercana, esta no era una pequeña brizna de hierba, sino pequeñas partículas invisibles a simple vista. Estas pequeñas partículas verdes se unieron para formar un arco eléctrico verde que parecía una hierba pequeña. ¿Por qué es así? La expresión del antepasado cambió después de ver esto, lo que le obligó a respirar profundamente. ¿Esta es la calamidad de nuestra vida ancestral? Tanto Tenjiruen como el señor de la ciudadela también se sorprendieron. En sus mentes, sus antepasados habían estado indefensos por generaciones a causa de ello, por lo que al menos debería ser una existencia aterradora y peligrosa. Imaginaron que esta calamidad tendría el cuerpo de un demonio con una sonrisa demoníaca. Cada hebra de su aura podría quemar todo en este mundo. ¿Quién hubiera pensado que esta pequeña brizna de hierba era realmente la calamidad agonizante de su vida ancestral? Podemos sacar algo como esto con una mano, dijo bruscamente Tenjien, pero de inmediato se dio cuenta de que estaba equivocado. Si eso fuera posible, ¿por qué los antepasados no lo hicieron antes en lugar de esperar durante generaciones? ¿Eran estos ancestros invencibles más débiles que un joven? Entonces puedes intentar sacarla. Li Qiye sonrió. El señor de la ciudadela se dio cuenta de que su discípulo había elegido las palabras equivocadas. No solo ofendían a Li Qiye, también insultaban a todos los ancestros, incluido el antepasado que los precedió. Intentó diligentemente de suavizar las cosas. Señor, mi pequeño discípulo es ignorante sin ningún sentido de la corrección. Él no ve qué tan peligroso es esto. Li Qiye gentilmente agitó su mano para interrumpirlo. No es nada, no estoy enojado con él. Él puede seguir adelante e intentarlo una vez para comprender la situación. Con eso, Tenjiruen miró a su maestro. El señor, en este momento, estaba indefenso y no podía hacer otra cosa que asentir. De hecho, también quería ver qué tipo de habilidad tenía esta pequeña brizna de hierba. Tenjiruen respiró hondo y tomó la hierba para sacarla. Sin embargo, antes incluso de tocarla, sus manos comenzaron a temblar, ya no se atrevía a hacerlo. La razón era muy simple. Esta era la calamidad de su vida ancestral. ¿Qué tan aterradora y peligrosa era? Si la tocaba, ¿no sería lo mismo que tirar su vida? Relájate, sácala. Li Qiye, naturalmente, podía decir lo que estaba pensando y sonrió. Estoy aquí, no voy a dejar que mueras. Con esta garantía, Tenjiruen se calmó y finalmente tomó una decisión. Después de apretar los dientes, alcanzó la hierba una vez más. Sin embargo, el momento en que su mano tocó la hierba, se produjo una serie de relámpagos. La hierba se dispersó en innumerables partículas que desaparecieron en la raíz principal. Todo el proceso dio la sensación de que algo proliferaba en la raíz principal con extrema velocidad. Nadie podría reaccionar a tiempo, y mucho menos atrapar esas diminutas partículas. ¿Qué está pasando? Maestro y discípulo estaban perdidos. En este momento, todas las raíces, independientemente de su tamaño en este mundo, tenían pequeñas luces parpadeando y crujiendo dentro de ellas. Debido a las muchas raíces aquí que estaban estrechamente unidas o completamente tejidas como una sola, surgió un arco de relámpagos cuando todos ellos destellaron juntos. Llegó tan rápido como un rayo antes de desaparecer al instante. Aunque las luces individuales no eran brillantes, todas ellas apareciendo juntas era otra historia. Este mundo se iluminó por completo con cada crujido. Fue un proceso sorprendente como un sol explotando, era bastante difícil mantener los ojos abiertos en medio de esta luz. ¿Quién podría imaginar que esta era una escena creada por estas pequeñas partículas? La oscuridad se produjo poco después. Este cambio repentino fue bastante difícil de asimilar. Tenjiruen eventualmente se calmó y preguntó con horror. ¿Qué es esto? La calamidad. El progenitor respiró hondo y respondió. Ha invadido cada raíz de la vida ancestral. Una vez que reúna suficiente poder, exprimirá la vida ancestral hasta que no quede nada. Tenjiruen se estremeció. Cada raíz que constituía la base de su ciudadela estaba infectada. Li Qiye comentó despectivamente. Es porque todos lo arrastraron por mucho tiempo. Los innumerables años le dieron esta oportunidad. Los otros solo pudieron suspirar. Nunca pensaron que escalaría a este nivel. El señor de la ciudadela no pudo evitar preguntar. La vida ancestral es invencible, ¿por qué no puede aplastar esta calamidad? Li Qiye se rió entre dientes y señaló hacia el cielo para decir. ¿Sabes qué tipo de existencia está reprimiendo a tu vida ancestral? Es el cielo villano. Volver y echar raíces en esta tierra ya va contra él. Si tu antepasado se rebelara, provocaría una represión suprema que instantáneamente convertiría el árbol en cenizas a menos que hubiera alguien tan fuerte como un emperador inmortal ayudando a detener este castigo celestial.
De lo contrario, la implacable embestida por dentro y por fuera no es algo que pueda soportar. En lugar de convertirse inmediatamente en cenizas, es mejor vivir una vida prestada y esperar a que los jóvenes expulsen la calamidad. Miró al progenitor Girasol después de decir esto. El viejo rostro del antepasado se puso rojo cuando tosió. Esta situación fue culpa de ancestros como él. Tenía que admitir. Todo se debe a nuestra incompetencia. No pudimos ayudar a nuestra vida ancestral y pensamos que la calamidad había sido sellada con éxito. Un pequeño crujido resonó en el cuerpo de Tenjiwen. Las luces débiles surgieron de su cuerpo en forma de partículas brillantes. De repente fue envuelto en esta capa de rayos. ¿Qué está pasando? Estaba muy asustado después de ver esto. Trató de apartar las partículas de su cuerpo, pero antes de que pudiera tocarlas, las partículas se dispersaron de inmediato y penetraron en su cuerpo. Capítulo 1187. Tratamiento. Crackle. Las partículas resurgieron solo un momento después. Además, su número había aumentado enormemente, como si acabaran de producir más. El joven horrorizado gritó: «Maestro, sálvame. Señor, por favor salve a mi pequeño discípulo». El señor de la ciudadela no esperaba que esto sucediera en absoluto. Su alma abandonó su cuerpo por miedo mientras pedía ayuda a Liquille. «No te muevas», gritó el progenitor Girasol. «Esto es una infección. Cuanto más intentes resistir, más fuerte se volverá. No eres la vida ancestral, por lo que puede refinarte de inmediato». Después de escuchar esto, Tenjiwen ya no podía soportar el miedo. Le pidió a Liquille que también lo ayudara. «Señor, por favor sálveme». Después de ver la apariencia del chico, Liquille se rió y negó con la cabeza. «Estás exagerando las cosas. Conmigo aquí, no hay necesidad de estar tan alarmado. No es como si estuviera a tu lado y te dejara morir». Tenjiwen dio un suspiro de alivio después de escuchar esto. Con la seguridad de Liquille, parecía que su vida se salvaría. No está mal. Liquille echó un vistazo a las partículas en su cuerpo. No solo es intocable, ya que se dispersará de inmediato, también puede extenderse a una velocidad extrema. Desafortunadamente, se ha topado conmigo. Con una sonrisa, sacó el caldero celestial miríada y extrajo fácilmente un puñado de hilos ardientes. Liquille miró a Tenjiwen y dijo: «No te muevas ni te resistas, solo déjalo estar». Él asintió con la cabeza después de tomar una respiración profunda. «Lo tendré en cuenta». Antes de que pudiera terminar, Liquille ya había comenzado a insertar hebras de fuego en su cuerpo, una tras otra. De repente, él era como un muñeco de trapo con numerosas hebras de fuego entrando y saliendo de su cuerpo. A medida que estas diminutas cuerdas de fuego perforaban su cuerpo, no sentía calor en absoluto. Por el contrario, sintió líneas frías corriendo a través de sus vasos sanguíneos. Este escalofrío parecía ser capaz de congelar su sangre. Uno encontraría esto difícil de creer, especialmente si no lo estuvieran experimentando personalmente. El fuego abrasador del caldero de Liquille era realmente genial. Después de un tiempo, tuvo la ilusión de que la sangre ya no corría por su cuerpo, que un fuego frío lo había reemplazado. En este momento, Liquille comenzó a recuperar los hilos de fuego. Al principio, Tenjiwen no sintió nada, pero poco después, sintió como si se extraían partículas muy pequeñas junto con estos filamentos. Estas partículas se engancharon a los hilos y abandonaron su cuerpo. Más y más partículas de luz se adhirieron al fuego de Liquille, como si fuera un imán que los absorbía a todos del cuerpo del joven. Al final, Tenjiwen sintió que su cuerpo se volvía más liviano. Había una sensación de ligereza indescriptible. Sabía entonces que todas las partículas habían sido arrastradas por Liquille. ¡Bum! En una fracción de segundo, la llama en el caldero se disparó y se volvió viciosa. Refinó todas las partículas extraídas del cuerpo de Tenjiwen. Aunque estas partículas querían atacar, el caldero era simplemente demasiado feroz. Bajo el control de Liquille, no había posibilidad de reversión, fueron incineradas de inmediato. «Gracias por salvarme la vida, señor». Tenjiwen se sintió aliviado y se postró en el suelo. El señor de la ciudadela hizo lo mismo y en tono agradecido dijo: «Señor, su habilidad no tiene rival en este mundo». El progenitor fue testigo de la suprema alquimia de Liquille y también se sintió aliviado. Su ciudadela finalmente se encontró con su salvador. La vida ancestral finalmente puede salvarse. En los próximos días, los discípulos de la ciudadela podrían sentir un cambio en la atmósfera. Todo el lugar se volvió bastante tenso. Varios días más tarde, su vida ancestral tembló repentinamente, al igual que la ciudadela. Algunos palacios y montañas incluso colapsaron.
En este corto periodo de tiempo, todos los discípulos se inquietaron y sintieron que un desastre que podía descender en cualquier momento se alzaba sobre sus cabezas. En particular, los antepasados sabían la gravedad de la situación. Toda la ciudadela entró en el más alto estado de alerta y estaba lista para ayudar en cualquier momento en caso de que algo sucediera. Estos días llenos de ansiedad finalmente llegaron a su fin. Aunque los discípulos no sabían lo que estaba pasando, podían sentir que las nubes se habían derretido junto con la dispersión de las brumas. Algunos incluso sentían que las ramas de sus antepasados ancestrales se estiraban como si el desastre hubiera pasado. Los antepasados finalmente encontraron consuelo. La ciudadela fue salvada. En estos pocos días, Li Qiye fue llevado por el grupo del progenitor. Estaba muy cansado de extinguir la calamidad en este momento. Fue tratado como el invitado más estimado. Incluso el propio progenitor lo protegió personalmente, sin dejar que nadie se acercara a perturbar su descanso. Li Qiye sacó todo tipo de medicamentos inmortales. Él había gastado mucha energía sanguínea para destruir la calamidad, pero su recuperación fue bastante rápida. Después de que se recuperó, el antepasado fue a verlo. Se inclinó en el momento en que vio a Li Qiye y dijo: «Su bondad no puede describirse con palabras. Solo danos la orden en el futuro si alguna vez necesitas nuestro servicio». Li Qiye asintió suavemente y agitó la manga. «Levántate, un trato es un trato. Como te lo prometí, cumpliré naturalmente mi parte del trato». Sin embargo, el progenitor aún se sentía muy agradecido. Con respeto sostuvo la calabaza vid celestial y habló: «Esta es la calabaza que querías, por favor echa un vistazo». Li Qiye la miró y la guardó. Esto lo llevó un paso más cerca de reponer la vida útil del árbol pavo real. El antepasado le preguntó rápidamente: «¿Puedo preguntar si estaría dispuesto a pasar más tiempo en nuestra ciudadela para que podamos hacer nuestro mejor esfuerzo como su anfitrión?» Li Qiye lo miró y bromeó: «¿No me digas que quieres que me convierta en el discípulo de tu ciudadela?» «No, no me atrevería». El progenitor agitó rápidamente sus manos hacia atrás y adelante. «Ah, señor, usted es el verdadero dragón sobre los 9 cielos. La ciudadela vid celestial es demasiado pequeña y no puede acomodarlo. Si está dispuesto a tomar el título de ser nuestro controlador de vid, sería nuestro honor». El progenitor estaba ansioso porque Li Qiye se quedara. Si esto fuera posible, entonces su ciudadela podría elevarse una vez más. Li Qiye solo sonrió y negó con la cabeza. «No soy más que un transeúnte para tu ciudadela y el mundo espiritual celestial. Este horizonte no es mi hogar, solo estoy aquí para hacer turismo». El progenitor suspiró y respondió: «Señor, usted es un maestro sin igual. Supongo que la ciudadela no tiene esta fortuna». Entendió que una oportunidad como esta no podía ser forzada. No estaba destinado a ser para su ciudadela. Li Qiye dijo rotundamente: «Tenjiruen de tu ciudadela no está mal, así que haré que me siga un poco. No le enseñaré otras cosas, pero con respecto a tu vida ancestral, le enseñaré algunos secretos. He obtenido algunas ideas después de comunicarme con ella, por lo que la devolveré a tu ciudadela». Después de llegar a un acuerdo con la vida ancestral, Li Qiye tuvo una comprensión más profunda de su origen. Esta es su fortuna. El progenitor estaba extasiado y rápidamente tomó sus puños antes de llamar inmediatamente a alguien para que trajera a Tenjiruen. En solo un momento, llegaron Tenjiruen y su maestro. Después de escuchar esto, Tenjiruen estaba eufórico. Su maestro también estaba feliz por él. Hoy, Tenjiruen convirtiéndose en el siguiente sucesor fue grabado en piedra. Si pudiera aprender más de la vida ancestral, definitivamente podría brillar en el futuro. Gracias por su guía. El señor de la ciudadela se calmó y arrastró rápidamente a Tenjiruen, que todavía estaba allí atontado, al suelo para expresar su gratitud. «Levántate». Li Qiye dijo: «Después de comunicarme con tu vida ancestral, solo me enfoqué en algunos asuntos que me parecieron interesantes. En cuanto al conocimiento de tu vid, no me sirve, así que la devolveré a su ciudadela. Este es un tipo de destino, una parte natural de la vida». A pesar de esto, el señor de la ciudadela todavía estaba muy feliz por su discípulo. Esto definitivamente sería una forma de ayudarlo a comunicarse con la vida ancestral. «De acuerdo, vuelve y prepárate». Li Qiye gentilmente agitó su mano. «Me encontrarás en Bahía Poco Profunda. Voy a seguir adelante». Tenjiruen respetuosamente se inclinó e inmediatamente fue a prepararse. Li Qiye tenía otros asuntos. Había obtenido la calabaza, por lo que no quería quedarse en la ciudadela vid celestial durante demasiado tiempo. Partió en este mismo día. En este momento, fuera del propio progenitor Girasol, todos los ancestros de alto rango también fueron a despedirlo.
El progenitor realmente quería que Lee Kille se quedara por varios días más para poder tratarlo mejor, pero no se atrevió a retenerlo mientras él insistía en irse. Cuídense. Lee Kille miró al progenitor antes de señalar casualmente con el dedo. Un portal surgió. Entró y cruzó instantáneamente el espacio. Capítulo 1188. Bahía poco profunda. Bahía poco profunda estaba rodeada de cielos azules y nubes blancas, así como un mar verde cargado de bancos de arena bajo el agua. Ocasionalmente, algunos picos estarían expuestos en la superficie del agua. Un lado era un acantilado mientras que el otro era una playa con arena blanca mojada por las olas ondulantes. También había aves marinas volando en el aire mientras los peces saltaban fuera del agua. Era una escena pacífica y hermosa. La verdad es que la playa no era realmente tranquila. Esto era solo en la superficie del mar. Era bajo el mar donde estaba animado. Las montañas corrían junto a los abismos mientras las algas se balanceaban hacia la corriente entre los bosques de coral. Algunos árboles marinos también se alzaban desde abajo. El nombre Bahía Poco Profunda no significaba que fuera un mar poco profundo. Fue porque este lugar estaba cerca de la superficie, de ahí el nombre. Se construyeron pabellones y palacios debajo de la playa, que se unieron para formar una ciudad submarina. Calles y puentes conducían a todos los rincones de la ciudad. Era muy próspera y ocupada, un mundo hermoso bajo el mar. Las estructuras fueron sumergidas en agua. Algunos expulsaron agua y formaron su propio espacio al igual que el continente. La gente iba y venía a la bahía poco profunda. Algunos cabalgaban caballitos de mar directamente a través del agua sin ser mojados en absoluto mientras que otros montaron sus lanzaderas silenciosas con gran velocidad. Los que formaban parte del mar cabalgaban ballenas gigantes y se deslizaban por el agua sin perder su elegancia. Entre la multitud había elegantes espíritus encantadores, treants con afinidades de madera opresivas y muchos extraños demonios marinos. Algunos caminaron por la ciudad sin ser mojados por el agua, por lo que parecían bastante elegantes. Algunos evitaron el mar y eligieron pasajes con paredes invisibles que expulsaban el agua. Otros estaban completamente empapados por el agua y algunos demonios marinos mantuvieron su forma demoníaca para moverse aún más rápido. Esta playa era propiedad de las 3 escuelas de imperfección del vacío. Para ser más exactos, era parte de la escuela de imperfección del vacío. Debido a esto, la ciudad era muy pacífica. Los demonios marinos y los treants no se atreverían a causar problemas aquí. Las 3 escuelas no solo eran famosas en el mar de Jade, incluso eran famosas en todo el mundo espiritual celestial. Eran monstruos que podían causar una gran inundación de un solo golpe. La escuela fue creada por el emperador inmortal Wugou. En las generaciones futuras, se dividió en 3 escuelas diferentes. La escuela imperfección del vacío, la escuela devorador celestial malvado y la escuela primavera sagrada. A pesar de que estaba dividida en 3 escuelas separadas, todavía era una herencia singular. La mayoría de las veces, todavía se comunicaban con los otros como una secta. Este era el linaje con la mayor cantidad de físicos inmortales. Alguien dijo una vez que, en términos de tener la mayor cantidad de físicos inmortales, no había otra secta que las 3 escuelas, incluso teniendo en cuenta los 9 mundos. El progenitor de la escuela fue el emperador inmortal Wugou. No solo era un emperador, sino que también había cultivado el físico de imperfección del vacío hasta su gran finalización. Más tarde, tuvieron otros 2 físicos inmortales de gran finalización. Estos 2 no cultivaron el físico imperfección del vacío, sino el físico devorador celestial malvado y el físico de la primavera sagrada, respectivamente. En otras palabras, la escuela una vez tuvo 3 personas diferentes con diferentes físicos inmortales de gran finalización. Este fue un gran logro en los 9 mundos, de ahí su reputación. La bahía poco profunda pertenecía a la escuela de imperfección del vacío. Debido a esto, la gente construyó esta gran ciudad submarina sin ningún problema u oposición. En una posada submarina, Lee Kille se sentó cerca de una ventana para mirar la calle mientras bebía su vino. Esta posada era bastante interesante. Fue construida al lado de una montaña, y encima había un remolino que se usaba para preparar el famoso vino que servían. Continuó bebiendo mientras observaba a los peces nadar justo a su lado. De vez en cuando, 1 o 2 cangrejos traviesos se subían a su mesa y, para su diversión, levantaban sus garras para intimidarlo. No le tocó una sola gota de agua. No era diferente a sentarse en una posada en tierra. Después de terminar otra taza, gritó: «Jefe, otra taza». Viniendo. El jefe de este lugar respondió de inmediato. Era un demonio marino con una constitución muscular.
Quizás su ancestro solía ser un demonio ballena porque todavía había dos matas de carne que se parecían a una barba en su barbilla. Esta era la característica más reconocible. Un pequeño remolino se separó del más grande en la parte superior de la posada y fluyó hacia la taza de Liquille después de la afirmación del jefe, llenándolo instantáneamente hasta el borde. Liquille sonrió y continuó bebiendo. Una escena tan increíble solo podría suceder en este mundo. Como humano, era el más notable en esta posada. Después de todo, los humanos eran bastante raros fuera de la tierra del pavo real y el valle exquisito. No fue fácil detectarlos en otros lugares. Por supuesto, nadie vino a causar problemas tampoco. Los clientes solo tenían curiosidad acerca de un humano, por lo que lo miraron un par de veces más por curiosidad. Mientras Liquille estaba bebiendo, un lujoso barco atracó afuera de la posada. Todo el casco estaba perfilado con oro y decorado con un emblema reservado a la realeza. Fue a la vez extravagante e imponente. Un barco tan grande que navegaba en el mar parecía convertirse en uno con el océano. Sin embargo, no fue tocado por el agua, lo que hizo muy obvio para los demás que era un tesoro increíble. Alguien notó el emblema real colgado en el barco y preguntó con asombro. ¿Un barco de la dinastía del mar profundo? ¿Por qué está aquí? Poco después, una doncella bajó del lujoso barco. Ella era encantadora y hermosa como un oriol. Su largo vestido que se arrastraba por el suelo revelaba un aura muy noble. Había varios seguidores detrás de ella, haciendo evidente su gran estatus. Alguien reconoció su identidad después de que ella entró en la posada y susurró. Gongsun Qianer, ¿por qué hay alguien del campamento del dios monarca mar profundo aquí en el mar de Jade? La chica subió a la posada y pidió vino y plato sin decir nada más. Liquille solo la miró una vez sin prestarle demasiada atención. Terminó su vino y llamó al jefe. Después de entregar el dinero, preguntó. Jefe, ¿ya han abierto las puertas de la escuela de imperfección del vacío? Gran inmortal, este humilde no lo sabe muy bien. El jefe se frotó las palmas de las manos y sonrió torpemente. Soy solo un pequeño comerciante, así que no sé nada sobre el mundo de los inmortales. Liquille no pudo evitar reír y luego dijo tranquilamente. Es así. En realidad, esperaba preguntarte más sobre la ballena ancestral. ¿Cómo podría este humilde saber algo sobre tales grandes eventos? Inmortal, deberías preguntarles a los discípulos de la escuela de imperfección del vacío al respecto. El jefe sonrió con ironía. No a muchas personas les importó cuando Liquille mencionó a la ballena ancestral porque no sabían de qué se trataba. Sin embargo, la chica que se sentaba no muy lejos de él frunció el ceño después de escuchar las palabras ballena ancestral. Ella provenía de un gran origen y había escuchado a su maestro hablar sobre eso, así que después de que Liquille lo mencionara, lo miró y gritó. Oye. ¿Preguntabas sobre la ballena ancestral de las 3 escuelas de imperfección del vacío? Liquille la miró perezosamente sin responder. Volvió a mirar al jefe y dijo. En ese caso, no importa entonces. Gongsun Qianer no estaba contenta de ser ignorada. Su expresión se hundió cuando dijo fríamente. Eres solo un humano, pero aún te atreves a ser pretencioso. Estaba acostumbrada a ser arrogante. Su jefa era una concubina del dios monarca mar profundo. Como confidente de su ama, se podría decir que podía llamar vientos y lluvias en la dinastía del mar profundo. Pero ahora, un pequeño humano la ignoraba. Chico, ¿estás escuchando? Mi maestra te está hablando. Su seguidor inmediatamente le gritó. Liquille no se molestó con ellos y se volvió para irse. Su séquito no pudo soportarlo más, así que golpearon la mesa antes de ponerse de pie, queriendo detenerlo. Grandes inmortales, por favor no se enfaden. El jefe inmediatamente trató de suavizar las cosas. Discutir aquí perturbará la paz de la bahía poco profunda, tómenlo con calma. Olvídalo, es solo un joven ignorante. Gongsun Qianer agitó su manga fríamente y resopló mientras miraba la espalda de Liquille. Realmente no le importaba un mocoso humano como él, pero este era el territorio de la escuela de imperfección del vacío, por lo que no quería causar problemas aquí. Después de salir de la posada, Liquille se dirigió hacia el sur hasta que llegó frente a una enorme fosa oceánica. Con el sol brillando, este era un lugar lleno de rocas verdes y pastos marinos, brindando a las personas una sensación muy cómoda y pacífica. En el mundo espiritual celestial, cada mar, incluso en sus mayores profundidades, se podía disfrutar de la luz del sol. La leyenda dice que había 2 soles en el este mundo. Uno iluminaba el cielo y los continentes, mientras que el otro brillaba en el fondo de los mares. Debido a esto, las criaturas submarinas también podrían disfrutar de su suave calor. Capítulo 1189. Itu. Un pequeño patio estaba ubicado en esta fosa.
El agua de mar se mantenía alejada, revelando viejos azulejos verdes. Una mirada fue suficiente para decir que esta pequeña casa había sido construida hace mucho tiempo. Li Qiye entró para encontrar a un joven perezosamente tomando el sol. Parecía un poco mayor de 20 años, pero a pesar de su corta edad, tenía un aura de sofisticación y madurez. El joven inmediatamente se puso de pie cuando Li Qiye se acercó. Ahuecó los puños y sonrió. ¿Puedo preguntar para qué está aquí, señor? Li Qiye lo miró de arriba abajo antes de hablar. Eres un discípulo de la Escuela de Imperfección del Vacío, ¿verdad? El joven respondió de inmediato. Sí, mi nombre es Yetu de la raza Espíritu Encantador, el supervisor de la rama de Imperfección del Vacío en Bahía Poco Profunda. Li Qiye reveló insípidamente. Lo sé, los espíritus encantadores constituyen la mayoría en las 3 escuelas y han estado en control por generaciones. El jefe demonio en la posada es una excepción, un discípulo como ese es bastante raro en tu secta. Ah. Yetu sonrió y dijo. Señor, debe estar hablando de mi tío mayor. Le gusta jugar. Miró al joven y declaró. Quiero visitar la Escuela de Imperfección del Vacío. Es bueno que seas el supervisor aquí, déjame entrar para que no tenga que irrumpir dentro yo mismo. Yetu se rascó la cabeza en respuesta. ¿Puedo preguntar su nombre, señor? Li Qiye. Li Qiye respondió con calma. No hay necesidad de decirte mi raza, ¿verdad? Li Qiye, cuando Yetu escuchó este nombre, se sorprendió al punto de que casi salta. Echó una mirada cuidadosa a Li Qiye. ¿Te preguntas por qué no tengo el aura de un linaje imperial? Li Qiye habló con indiferencia después de notar la reacción del joven. Bueno, Yetu se frotó las palmas y tosió antes de sonreír. No me atrevería. Es solo que me falta la visión y no puedo ver a través del hermano Li en absoluto. Tu elección de palabras no es mala. Li Qiye sonrió. ¿La Isla Dorada informó a tus escuelas? Recibimos su mensaje no hace mucho. El joven respondió. Escuché que el hermano Li había salido de la isla, por lo que los ancianos allí le pidieron a nuestra raza que vigilara y ayudara si fuera necesario. Las 3 escuelas de imperfección del vacío eran linajes de espíritus encantadores, mientras que la Isla Dorada era un linaje Treant. Hablando lógicamente, la isla debería haber informado a los Treants primero. Había una razón por la cual la Isla Dorada lo hizo de esta manera. Era porque los espíritus encantadores estaban aún más ansiosos que ellos por casarse con humanos con linajes nobles. De hecho, se casaban con más humanos que los demonios marinos y los Treants juntos. ¿Como su novio? Li Qiye se echó a reír. Él entendió sus intenciones ocultas. Ah, escuché que aún no te has casado con la hija de la isla, ¿correcto? Yetu sonrió e inmediatamente trajo una silla para que Li Qiye se sentara. La Isla Dorada les informó para que las 3 escuelas supieran que Li Qiye ya era su novio y no compitieran por este linaje con ellos. De hecho, en el mar de Jade, los gigantes como las 3 escuelas habían recibido mucha información. Por ejemplo, Li Qiye, con su linaje imperial, había sido secuestrado por alguien. Li Qiye se sentó relajadamente sin ninguna reserva. Mientras tanto, Yetu estaba muy entusiasmado y mostró buena hospitalidad también. Es un honor para nosotros tener al hermano Li aquí en Bahía Poco Profunda. Represento a la bahía para agradecerle por darnos esta oportunidad. Yetu rápidamente sirvió un poco de té para Li Qiye, desempeñando su papel como un buen anfitrión. Li Qiye sonrió después de escuchar las palabras halagadoras. Se tocó la barbilla y reflexionó tranquilamente. Nunca pensé que tuviera tanto encanto antes. El hermano Li es un maestro que rara vez aparece. Una reunión con usted tiene que ser la bendición del destino. A pesar de tu noble estatus, no tienes indicios de arrogancia, el joven sonrió. Li Qiye tomó un sorbo y preguntó. ¿Entonces? ¿Quieres comprometerme con tu hermana mayor o tu hermana menor? Yetu no respondió a la franqueza de Li Qiye. Después de un rato, sonrió. Si estás dispuesto a ser nuestro invitado en la Escuela de Imperfección del Vacío, puedes elegir. Li Qiye solo sonrió y sacudió la cabeza. Olvídalo, no me hagas participar en esta noble causa. En sus mentes, solo soy un semental para producir más linajes reales para que los espíritus encantadores preparen a otro emperador inmortal, al igual que el emperador inmortal Yanshi. Emperador inmortal Yanshi, Yetu se conmovió con este nombre. Murmuró. Sería un gran honor si las 3 escuelas de imperfección del vacío pudieran tener un emperador inmortal humano. El emperador inmortal Yanshi fue el segundo emperador de las 4 ramas de Guchun. La leyenda dice que su padre vino del Valle Exquisito. Además, ella también era descendiente del emperador inmortal Muzuo, por lo que tenía un linaje imperial corriendo por sus venas.
Más tarde, su padre se casó con una belleza de un linaje puro de las 4 ramas de Guchun. Al final, dieron a luz a una hija, la insondable emperador inmortal Yanxi. En la mente de los espíritus encantadores, los logros del emperador inmortal Yanxi fueron increíbles. Ella era alguien comparable a su primer emperador, el emperador inmortal Guchun. Debido a esto, su título era Yanxi. Significaba que, bajo su reinado, los 9 mundos tendrían paz, una era dorada. Debido a esto, los espíritus encantadores querían casarse con los humanos incluso más que los treants y los demonios marinos. Querían producir un mejor linaje, un segundo emperador inmortal Yanxi para lograr la prosperidad de su raza. Li Qiye miró a Yetu y dijo, olvídate de este asunto del semental. Las bellezas de este mundo y yo no están destinados a ser. Él se rió después de hacer esta declaración. Algunas personas consideraron que ser un semental era su orgullo, mientras que otras lo consideraron un asunto vergonzoso. Sin embargo, Li Qiye no pensó nada al respecto. Por supuesto, tampoco se convertiría en el semental de ninguna raza. Podemos tomar nuestro tiempo para hablar de las cosas. Yetu sonrió en respuesta. Agradezco mucho su presencia aquí en nuestra escuela. Si está dispuesto a quedarse, puedo llevarlo allí. Por supuesto, Yetu quería que Li Qiye se quedara. Aunque la escuela de imperfección del vacío era relativamente discreta y no era famosa entre las 3, ya que no querían competir con el resto del mundo, ellos tampoco querían renunciar a alguien con un linaje como el de Li Qiye. Nada podría ser mejor que hacer que este linaje se una a su escuela. El joven entusiasta dio algunas órdenes a otros discípulos antes de llevar a Li Qiye a su escuela. Muy pocas personas podían ingresar a la escuela, solo ciertos talentos con alguna influencia podían hacerlo. Además, no muchos sabían dónde estaba ubicada la escuela. Lo único que otros sabían era que el terreno ancestral de la escuela no era estacionario. Sabían que estaba construido alrededor del territorio marítimo de la escuela, pero se desconocía la ubicación exacta. Por otro lado, Li Qiye sabía exactamente dónde estaba ubicada la escuela. Sin embargo, él quería ir allí de manera amigable esta vez, por lo que no entró a la fuerza. Los cielos azules junto con el mar azul y las nubes flotantes ocasionales pintaban una vista panorámica digna de un poema. Yetu y Li Qiye pisaron una nube blanca. La escena cambió de repente. Un continente volador estaba ante ellos con montañas ondulantes y valles débiles. Este era un lugar lleno de naturaleza con corrientes gorgoteantes acompañadas de edificios y templos. Este continente flotando en el cielo parecía increíblemente surrealista, como una pintura. La gente pensaría que este era un paraíso, quitándoles el aliento con su belleza. Resultaba que el terreno ancestral de la escuela estaba escondido entre las nubes. Este grupo de nubes viajaba alrededor de esta región del mar. Debido a esto, nadie sabía dónde estaba realmente construida la escuela. Los visitantes eran recibidos con la serenidad. Muchos de los edificios antiguos con puertas cerradas habían estado desocupados durante mucho tiempo. Incluso los que tenían las puertas abiertas parecían no tener signos de personas. Ocasionalmente, en una o dos colinas, se podían encontrar algunos discípulos barriendo las hojas de templos relativamente nuevos. Sin embargo, esto no rompía la tranquilidad de esta área. Los extraños se sorprenderían ante esta escena. Con tan pocos discípulos, nadie creería que este fuera el linaje más grande en el mundo espiritual celestial. En la mente de muchos, un gran linaje debería tener muchos talentos y genios que aparecían en oleadas. En cuanto a los discípulos regulares, deberían ser millones. Después de tantos años, su rama sigue siendo la misma, pacífica y tranquila. Es notable que tal herencia haya continuado de esta manera hasta ahora. Li Qiye murmuró emocionalmente mientras miraba las tranquilas montañas y ríos. La escuela de imperfección del vacío era diferente de las otras 2 escuelas. Raramente aparecía o dejaba entrar a alguien. Fuera de las 3 escuelas, los extraños no sabían cuántos discípulos tenía. Yetu explicó. Muchos tíos mayores y menores están viajando y entrenando. Algunos hermanos y hermanas mayores también salieron, dejándonos solo a nosotros, los jóvenes, para ocuparse de los asuntos triviales de la secta. Capítulo 1190. Maestro de la Escuela de Imperfección del Vacío. La gran escuela de imperfección del vacío era única y muy diferente de otros linajes. Cada generación se extendía lentamente afuera. Independientemente de su estatus, tanto los ancianos como los discípulos comunes viajarían a todas partes. La mayoría de las veces, no participarían en asuntos mundanos ni se involucrarían en disputas de cultivo. En gran medida, perseguían la libertad y la serenidad.
Debido a esto, era difícil encontrar a los discípulos de esta secta en el mundo espiritual celestial. Para muchos linajes, especialmente los más grandes, sus discípulos se unirían para vivir en el mundo del cultivo, tanto para la competencia de recursos como para las guerras. Por lo tanto, a menudo era bastante agitado para estas sectas. A este respecto, la escuela de imperfección del vacío era diferente de las demás. Su puerta y terreno ancestral estaban completamente vacíos. Si uno no supiera sobre este lugar de antemano, se preguntarían si habían llegado al lugar equivocado. Por lo tanto, los discípulos viajeros eran bastante indisciplinados, pero nadie en el mundo espiritual celestial ha podido sacudir el estatus de la escuela o tener alguna idea sobre ellos. A partir de esto, uno podría ver que las tres escuelas tenían suficiente poder para hacer frente a cualquier tipo de problema. Su verdadero poder era difícil de comprender. Ietu llevó a Liquiye a un antiguo templo con una presencia muy imponente. Solo una mirada era suficiente para decir cuán extraordinario era. Sin embargo, uno encontraría que este lugar no había sido limpiado en mucho tiempo. El polvo se había acumulado en capas en algunos lugares. Un linaje imperial siendo tan vago era realmente difícil de creer. Dentro del templo, uno vería una mecedora con un hombre acostado sobre ella. De hecho, era muy fácil pasarlo por alto debido a las hojas que lo cubrían. Estaba profundamente dormido. Después de ver esta situación, otros probablemente pensarían que ya estaba muerto. Maestro, el hermano Lee está aquí para verte. Ietu se inclinó frente a este hombre dormido. Las hojas comenzaron a caer cuando el hombre abrió los ojos y se levantó. ¿Cuánto tiempo había estado durmiendo aquí para acumular tantas capas de hojas? Finalmente reveló su apariencia sin las hojas. Este era un anciano muy delgado vestido como un plebeyo. Parecía un viejo ordinario sin ningún aspecto notable. Sin embargo, el brillo ocasional en sus ojos mostraba que era un maestro oculto. ¿Es este el joven noble Lee con el linaje imperial? Inmediatamente juzgó a Liquiye después de despertarse. Ietu respondió rápidamente. Maestro, el hermano Lee es de hecho el novio de la Isla Dorada. Antes de que pudiera terminar, el maestro de la escuela de imperfección del vacío lo interrumpió y corrigió. Pequeño Ie, ¿cómo puedes decir eso? El joven noble Lee aún no se ha casado y no necesariamente se casará con esa niña de la Isla Dorada, así que, ¿cómo puede ser su novio? Eso es verdad, eso es verdad. Ietu entendió y sonrió mientras asentía. Liquiye solo se rió entre dientes después de ver esto. Mientras tanto, el maestro de escuela rodeó a Liquiye para echar un buen vistazo. Parecía estar apreciando cuidadosamente a Liquiye, similar a cómo a los suegros les gusta más y más su yerno. Liquiye felizmente lo dejó hacer lo que quisiera mientras tomaba asiento en la mecedora. El maestro de escuela ignoró su falta de formalidad y sonrió alegremente. Sobrino virtuoso, tu fama es como un trueno resonando en mis oídos. Eres el prodigio de la raza humana, el héroe del mundo. Estas palabras son demasiado falsas. Liquiye no pudo evitar sonreír mientras sacudía la cabeza. Maestro de escuela, no hay necesidad de halagarme, me conozco muy bien. Solo soy un don nadie en el mundo espiritual celestial, este sonido de trueno, es solo retórica artificial. Al maestro de escuela no le importaba que lo corrigieran. Levantó el pulgar y dijo, sobrino virtuoso, eres bastante directo y genuino como un hombre de verdad. Como estás aquí como invitado, iluminas este lugar. No seas reservado, solo considera mi escuela como tu hogar. Liquiye sonrió y sacudió la cabeza, luego fue directo al grano. Mi tiempo es limitado, así que no me quedaré por mucho tiempo. Quiero conocer a tu ballena ancestral para llevarle algo. ¿La ballena ancestral? El maestro de escuela se sobresaltó. Tosió secamente y sacudió la cabeza. Sobrino virtuoso, no estoy tratando de hacerte las cosas difíciles, pero ya que conoces de la ballena ancestral, debes saber lo difícil que es encontrarla. De hecho, incluso a mí me resultaría difícil. Lo sé, por eso te pido que me digas a dónde se ha ido. Liquiye asintió. El maestro de escuela sacudió suavemente la cabeza. No te mentiré. Tampoco sé a dónde fue, esto es un secreto. Liquiye lo miró. No dudo de tus palabras. La ballena ancestral de las tres escuelas viaja por los vastos mares en este mundo sin dejar rastro. Fuera de los jinetes de ballenas, ningún extraño sabe realmente de su paradero. Sí, sí. El maestro de escuela respondió sonriendo. Es bueno que lo entiendas, pero... Liquiye continuó lentamente. Sé que la escuela tiene un método de comunicación con la ballena ancestral. Creo que deberías saberlo. Bueno, el maestro de escuela contempló por un momento antes de mirar a Liquiye con una sonrisa. Eso también es cierto.
Si realmente quieres ver a la ballena ancestral, puedo discutirlo con los ancestros. Si están de acuerdo, entonces definitivamente puedes verla, pero antes de eso, ¿por qué no te quedas en nuestro lugar? Definitivamente te damos la bienvenida aquí. Liquiye sacudió suavemente la cabeza de nuevo. Creo que malinterpretas algo. No solo estoy aquí para ver a la ballena ancestral, sino que también quiero ir al manantial de imperfección del vacío para buscar agua. Esto alarmó tanto al maestro de escuela como a Ietu. El maestro de escuela, en particular, dio un paso atrás de inmediato y puso una expresión vigilante. Maestro de escuela, no hay necesidad de alarmarse tanto. Si quisiera tomar algo por la fuerza, no estaría aquí hablando contigo así. Liquiye notó su reacción y sonrió. No sé demasiado sobre el manantial de imperfección del vacío. El maestro de escuela sacudió la cabeza. En este momento, se había vuelto mucho más frío y no tenía el mismo entusiasmo que antes. Fue un cambio tremendo de actitud. Liquiye solo se rió. Maestro de escuela, no estoy aquí para intercambiar palabras amistosas contigo ni para escuchar tus excusas. Solo quiero decirte que voy a encontrarme con la ballena ancestral, así como a buscar agua del manantial. Sobrino virtuoso, ¿deseas usar la fuerza? La cara del maestro de escuela se volvió más oscura. Este anciano no te está haciendo las cosas deliberadamente difíciles. Si conoces el manantial, entonces definitivamente debes saber que no cualquiera puede ir allí. Fuera de unos pocos ancestros, otros no están permitidos. Soy consciente. Liquiye dijo. El manantial de imperfección del vacío es un lugar que ha obtenido la fortuna de los cielos. En el pasado, el emperador inmortal Wugou gastó innumerables esfuerzos para traer el manantial aquí. Se puede decir que originalmente no les pertenecía. Aquí, miró al maestro de escuela y continuó. El emperador trasladó el manantial a la ballena ancestral primero. Y a partir de entonces, se convirtió en suyo y los extraños ya no pudieron verlo. No sé mucho sobre el pasado. El maestro de escuela dijo despectivamente. Solo puedo disculparme porque no estoy a cargo de nada relacionado con el manantial. Liquiye sonrió y declaró. Independientemente de si estás a cargo o no, veré a la ballena ancestral y tomaré agua del manantial. ¿Siempre eres así de contundente? Los ojos del maestro de escuela se volvieron feroces y emitieron un destello que cruzó el tiempo y el espacio. Esto realmente mostró lo poderoso que era. ¿Quién dijo que estoy siendo contundente? Liquiye sonrió y se levantó mientras extendía la mano. Ietu estaba asustado por esto y pensó que Liquiye quería pelear. Al mismo tiempo, el maestro de escuela levantó la guardia para luchar contra Liquiye en cualquier momento. Sin embargo, Liquiye no atacó a los dos. Simplemente derribó un grupo de nubes del cielo. Las amasó casualmente para hacer que las nubes flotaran frente a él. Luego, se sentó sobre ellas, dejando que lentamente lo levantaran para dar una vuelta antes de volver a bajar. Las nubes de imperfección del vacío. El maestro de escuela se sorprendió después de ver esto, sin creer lo que veía. Ietu también se sorprendió. Había oído hablar de estas nubes desde muy joven. Siempre habían estado flotando allí, pero nunca había oído hablar de alguien capaz de bajarlas o montarlas. Esta era la primera vez que Liquiye estaba aquí, pero podía montarlas fácilmente. Para Ietu, esto fue simplemente increíble. Mis ancestros tuvieron una relación con el emperador inmortal Wugou. Dejaron atrás algo que me ha permitido bajar un grupo de nubes hoy. Liquiye dijo de manera práctica. Por supuesto, esto fue solo una excusa casual. La persona que conoció al emperador inmortal Wugou no era otro que él.